Hola, bienvenidos a Psicoeduca, tu podcast. Si sos estudiante de psicología o alguna carrera en educación o simplemente te apasiona saber cómo funciona nuestro cerebro, este podcast es para vos. Trataremos temas relacionados con psicología, psicopedagogía, neurodesarrollo o algunos otros temas que podrían ser de tu interés. Puedes escucharlo hoy y todos los miércoles con Natalie Loría. Hola, bienvenidos a un episodio más de Psicoeduca. El día de hoy estamos con la psicóloga Narel Chinchilla. Es un gusto tenerte por acá, Narel. Gracias. El día de hoy, bueno, ustedes ya saben, de fijo por el título, pero el día de hoy vamos a estar hablando del síndrome de la impostora. Antes de empezar con el temita, Narel, contanos un poco de vos, de tu historia, de cómo es que llegaste a día elegir psicología como carrera. Ok, bueno. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Narel, soy licenciada en psicología, estudié en la Universidad Latina y me gradué bueno, creo que en el 2016, si no tengo mala memoria. Y desde que me gradué he venido trabajando en diferentes áreas, desde niños, adultos, adolescentes, y ahora, bueno, desde hace 5 años casi que estoy enfocada en el tema de género y trabajo mucho con mujeres. Te comentaba ahora detrás de cámaras, incluso ahora que tengo una red de mujeres en la zona de Cervantes, de donde yo soy, y es más o menos a lo que me dedico, aparte de atención clínica virtual, que ha sido algo que he implementado y que he tratado de ir como abriéndome camino en eso y probando y ha funcionado bien, pero básicamente que mi tiempo lo estoy invirtiendo en esta red de mujeres y en generar como espacios seguros y de mucho desarrollo integral para las mujeres de la comunidad de Cervantes y alrededores. Ujú, no, y ella me comentaba que era un proyecto muy chiva, la manera en la que surgió Sí. fue muy cómico, la verdad. Y es un proyecto que en muy pocas comunidades se llega a dar y es muy bonito que la comunidad de Cervantes pueda optar por tener un proyecto así tan bonito Sí. y que vos seas tan valiente en empezar algo así sobre la nada, por decirlo así. Sí. Es un proyecto muy valiente. ¿Vos das terapia solamente virtual? No, también doy presencial. eh, A veces, ¿verdad? Logro concretar como esas citas presenciales, pero estoy enfocándome en lo virtual porque ahorita, pues, también te comenté que tengo un hijo de Ujú. 3 años, entonces necesitaba buscar una manera en la que pudiera administrar mi tiempo sin tener que salir tanto de la Ujú. casa, o sin tener que pedir tanta ayuda a veces de cuido, y la virtualidad ahorita se ajusta a eso, pero, Ujú. pero también hay presencial. ¿Y cómo sentís la terapia virtual? ¿Te gusta dar terapia virtual? Sí, me gusta, por lo menos de mi parte pongo el mismo empeño, la misma atención y Ujú, esfuerzo a la persona que está frente a mí, como lo hago de manera presencial. Creo que es algo muy nuevo para las ujú, personas, que también ha venido gracias al tema de pandemia. En lo personal lo viví hace muy poco porque empecé a tomar terapia y era virtual y estaba como ujú. un poco, Curioso. sí, resistente a eso, y cuando lo probé y vi que tenía los mismos resultados, que se ajustaba mucho a mí, porque no tenía que sacar mucho tiempo para trasladarme a ir a terapia psicológica y ver a todo el Ujú, tema de presas y demás y tiempo. Creí que podría ser funcional también para otras mujeres, que es como con lo que más trabajo, y que ujú. sé que administrar a veces un tiempito de nosotras para poder ir a cuidar nuestra salud mental Es complicado. es complicado, Ujú. ¿verdad? Dedicarnos una hora. Ahora, esa hora, dedicarle el tiempo de traslado al consultorio y demás, entonces por eso es que lo estoy implementando así, Ujú. Sí, no, pero te pregunto porque es que muchas personas dicen: "No, es que la que no terapia es lo virtual no es lo mismo, mismo", sí, y que muchas veces es, porque se cobra más caro, pero es del mismo empeño tuyo, y así solamente es, que depende mucho de la persona, ¿verdad? De que si le gusta la exactamente, virtualidad sí. o no. Sí, sí, se ajusta como a sus necesidades, Ujú, por su tema de tiempo o traslado, incluso muchas veces porque queremos tal vez terapia con un psicólogo, una psicóloga en específico y quizás ujú, nos queda un poco más largo. Entonces hay que trabajar mucho eso, ver qué se ajusta con nosotros y decidirnos ujú. si nos animamos a ese cambio. ¿O no? Sí, ¿siempre quisiste estudiar psicología o tuviste ahí como algo ocasional? Sí, desde que estoy en el colegio, sí. Desde los 16 años sí tenía en mente Directo, que enfocada. quería, ajá, Ujú, psicología. Y eso llegó porque empecé a asistir a terapia. ujú. Entonces, como que me atrapó. No sé si en ese momento el psicólogo
que me atendía hizo que yo tuviera ese Ujú. clic y más o menos incluso por ahí es donde trato de manejarme, como desde esa primera terapia que tuve. Antes, cuando era niña, pues sí, uno pasa por todo, ¿verdad? Ujú, Pensé desde sí, el hasta típico. periodismo, o sea, pasé hasta por ser la típica maestra, o sea, pasé Ajá. por todas las carreras, pero a mis 16 años Ya sí lo dije, tenías. yo creo que yo voy a ser psicóloga, Ujú. ¿verdad? Y ya luego empecé a notar como ciertas virtudes en mí, solita, porque nunca hice como Es ningún vocacional. cuestionario ni Ujú, nada, ajá, y ujú, solita dije, ok, yo creo que sí, lo mío es psicología, y cuando ya estuve en la universidad, empecé a notar que mi manera de también trabajar era muy social. ujú, Entonces, que esta parte de psicología no tenía que dejarla solamente como en un consultorio de uno a uno, sino que podía expandirlo ujú, y tratar de ir impactando de alguna manera a comunidades y a poblaciones. Ya ujú, luego fue cuando enfoqué al tema de mujer y género. ujú. No, y es justamente lo que estás haciendo ahorita. Y es lo que estoy haciendo Ujú, ahorita. Y yo creo que a veces las cosas se dan como tiene que ser y en el momento que tiene que ser, porque en la universidad donde yo estudié, pues tenemos un tiempo en el que hacemos práctica dentro de la misma universidad y ujú, atendemos, ¿verdad? En el periodo de licenciatura. Y recuerdo que muchas de mis compañeras les tocaban chicos o ellos preferían que les tocaran chicas y no, la lista siempre iba cargada de que eran hombres y a mí ujú, siempre eran mujeres y siempre eran temas muy similares ujú, y yo hacía mucho clic con esos temas. A ujú. veces me costaba un poquito incluso como separar esa parte profesional y no meterme como, ¿verdad? Como mujer. Como Ujú, mujer y de lleno en la parte emocional y entonces ahí fue donde dije, yo creo que tengo una afinidad para trabajar con mujeres, porque sentía una satisfacción hasta propia ujú, de saber que podía brindarle herramientas a otras chicas y de escuchar ya después como sus versiones de qué lograron con esas herramientas. Y de ujú, ahí comencé a ir haciéndome el camino por mi cuenta, porque laboralmente se me daba solo con niños ujú. y es también un área que me gusta, pero lo mío son más Mujeres. las mujeres. Ujú. Entonces, cuando dije, bueno, yo creo que laboralmente no va a salir una plaza así, entonces voy a Ujú, hacer yo un área donde pueda desarrollarme en lo que me ujú. apasiona. Sí, abrir tu camino. Exacto. No Ujú, recibo dinero de eso, porque en la red de mujeres pues lo ujú. hago completamente Sí, no es nada amor, lucrativo. ajá, amor a lo que estoy haciendo Ujú, nada más, pero quería desenvolver mi carrera desde ahí, ¿verdad? ujú, Creo que desde ahí era donde podía como devolver eso. Es también como una manera de devolverle a mi mamá, que fue la que hizo todo el esfuerzo en pagar mi carrera universitaria. Entonces, esos son como los motivos que impulsó a que pudiera estudiar en algún momento psicología, ujú. pensado en mi familia, y también a crear una red de mujeres, pensado en las mujeres De de tu mi entorno. familia. Sí, no. Ujú. Y qué bonito saber que vos sos una prueba viviente de que cuando algo es para uno, ni quitándose, Exacto. porque vos sentiste ese clic, vos sentiste de que cuando trabajabas con mujeres y cuando tocabas este tema era algo tuyo, ese Sí. sentimiento de pertenencia. Entonces, es Ujú. como que te empezó a guiar y ahorita tenés un proyecto muy bonito. Sí, Narel, ¿te parece si empezamos con el tema del día de hoy? claro, empecemos. Empezamos con la pregunta base, ¿qué es el síndrome de la impostora? Bueno, síndrome de la impostora, síndrome del impostor o fenómeno del impostor eh, es todo aquello o todos aquellos pensamientos que nos llegan y nos hacen creer que no somos competentes a algo, ¿verdad? Es cuando creemos que no somos merecedores de un éxito, que lo que estamos haciendo es meramente por suerte. Es una situación psicológica donde la persona se resiste a creer que ha tenido esfuerzo y que ha logrado tener lo que tiene por sus propias capacidades. Y se lo refiere a cosas externas. Bueno, como que tal vez la persona pues fue porque no me conoce tanto y no ve que yo no tengo esas virtudes, o fue suerte, o es porque Dios me quiere mucho, pero no porque yo lo merezca y lo haya Ujú. logrado por mis propias capacidades. Sí, es como estar autosaboteándose constantemente. Correcto, es autosabotearnos, em, es no valorar el camino y el esfuerzo que hacemos, es minimizar todo aquello que logramos por nuestra cuenta Ujú, y que tratamos de adjuntarlo a cosas externas, factores que están alrededor, pero nunca por mi capacidad. ujú. Siempre por afuera y no por adentro, por decirlo así. Exactamente. Para llegar a generar este síndrome del impostor o impostora,
¿Hay algunos detonantes en específico que hacen que se detone, digámosle, este síndrome o no? Bueno, no hay ahorita como el síndrome del impostor no es un trastorno, Ujú, ¿verdad? No está dentro del DSM, entonces no hay criterios específicos que puedan decir, bueno, si tiene esto, cumple con estos criterios, entonces corresponde a un trastorno. Eso no existe. Sin embargo, sí, si leemos varios artículos, sí hay como cosas que pueden determinar el que yo considere, ¿verdad? Que puedo estar dentro del síndrome del impostor. Lo que te decía, si no me siento merecedor o capaz de lograr algo por mi propia cuenta, si considero que todo lo que sucede es meramente suerte, hay pensamientos constantes de que si indagan más en mi conocimiento pueda que se den cuenta que soy un fraude o soy un fracaso. Si tengo constantemente esos pensamientos, entonces tengo que chequear por ahí, ujú. ¿verdad? Poner Si me atención. prestar atención, es como una Ujú, alarmita de que me estoy autosaboteando, ujú, de que no me estoy sintiendo merecedor. Eh, Incluso si pospongo entrevistas o participar de trabajos porque no me creo competente, ujú, y dejo pasar oportunidades, puede, ¿verdad?, que estemos teniendo o estemos lidiando con este tipo de pensamiento que me limita. ujú. Y este síndrome, digámosle, se pueden ir desarrollando desde, no sé, quizá primera infancia tal vez, o hay como una edad en específico en donde él ya empieza a desarrollarse o... Ujú. Se desarrolla en cualquier momento, lo pueden tener hombres y mujeres, Ujú, niños y adultos, no distingue entre personas, pero respondiendo un poco más a tu pregunta, va a influenciar un poquito el tema de cuánto nos exigimos. Digamos, en niños sucede mucho que si estoy en un entorno donde tal vez mis papás o el ambiente escolar en el que me desenvuelvo me exige mucho, ujú, yo tenga la necesidad de estar estrictamente cumpliendo con ciertos requisitos o con ciertos parámetros, que llega un momento en el que no me siento suficiente o en el que aunque llegue a dar el máximo me piden más. ujú, Entonces ahí suele verse, ¿verdad? En la parte de infancia o en ujú. adolescencia Sí, incluso. igual puede pasar. Cuando somos adultos llega a verse incluso cuando estamos en momentos laborales, ¿verdad? Si Ujú. estamos en un puesto laboral que cumple roles muy específicos o son roles nuevos a los que me estoy adaptando apenas, puede que aparezca por ahí El síndrome. el síndrome. Ujú. Y hablabas de que hombres y mujeres, ¿verdad? Claramente es les va a pasar lo mismo, ¿verdad? Que se están autosaboteando y todo esto, pero ¿es más frecuente en hombres o en mujeres? Así, en tu Ay, opinión. mira, ya ese es el tema que me Ajá. gusta a mí, porque entonces ya ahí entramos al tema de género. Ujú, Efectivamente, puede pasar entre hombres y mujeres. En realidad hay un 70% de la población que tiene el síndrome del impostor, ujú. Puede ¿verdad? que no se estén dando cuenta, Puede que pero ahí no se estén están. dando cuenta, pero es muy común, o sea, realmente es muy común, no es un tema tan ajeno como se escucha, Ujú. No, y ¿verdad? yo siento que el síndrome del impostor tal vez tenemos todos un poquito de eso. Obviamente hay personas que lo llevan a otro extremo, ¿verdad? Ajá, Pero yo siento que todos en algún punto hemos tenido como esas ganas de ese autoexigencia, pensamiento, de ajá, de que... autoexigencia. ¿Qué sucede? Que hay una diferencia entre autoexigirnos y lograr potenciarnos Ujú, y autoexigirnos o dudar de nuestras capacidades y detenernos y no ujú, avanzar, ujú. ¿verdad? Sí, que es el síndrome de, o sea, Ahí es donde tenemos que frenarnos. prestar atención, porque es cuando Ujú, nos frena, cuando no tomamos estas oportunidades. En hombres y mujeres suele suceder, y sí, van a tener básicamente las mismas reacciones, sin embargo, como te lo dije, va a haber una diferencia muy grande en el tema de mujeres, y ahí entra el tema de género. ¿Por ujú, qué? Bueno, porque para nadie es un secreto, para ninguna chica es un secreto que el solo hecho de ser mujeres ya nos ujú, pone en algunas desventajas a nivel laboral, ujú, ¿verdad? Incluso a nivel social. Entonces, cuando hablamos del síndrome del impostor, también hay formas diferentes en las que los vamos a expresar comparado a un hombre. Mientras estaba preparándome para este podcast, estaba viendo por ahí otros podcasts y leyendo un poquito, y había un ejemplo que me llamó muchísimo la atención y yo dije, ¿qué es cierto que es? Y decían que si encerrábamos a niños varones en un cuarto y a niñas en otro cuarto y después les abríamos la puerta después de que estaban jugando un gran rato y les preguntábamos a los niños si tienen hambre,
Ujú, los niños inmediatamente iban a decir todos sí, ujú, de una. Pero si llegábamos y abríamos la otra puerta de las niñas y les preguntábamos, chicas, ¿tienen hambre? Era muy probable que ese grupo de chicas se voltearan a ver para saber qué responder. ujú. Sí, yo creo que todas en Yo algún creo, punto y hemos hecho cuando yo, algo así. claro, y cuando yo lo escuché, yo dije, es cierto, y Ujú, todavía en la adultez, o sea, vos preguntas, no sé, bueno, vamos al baño juntas, o vamos, ujú. ¿verdad? Sí, queremos ser todo Ocupamos en de esas grupito. Ujú, aprobaciones o de responder y ver si la mayoría de personas están de ujú. acuerdo en lo que voy a responder. ¿A qué va este ejemplo? A que nosotras las mujeres tendemos a tomar diferentes las situaciones cotidianas de la vida. No sé, pensemos en que voy a tomar un puesto laboral. Ahí nosotras las mujeres probablemente ya hay carreras en Ujú, las que hay cierta restricción, no por falta de capacidad, pero sí que a nivel social están mayormente tomadas por hombres. ujú. Y cuando yo ingreso a una carrera en la que sé que la mayoría de compañeros son chicos, ya yo me veo en la obligación de tener que demostrar a los demás o Que puedo. demostrarme a mí que puedo y Ujú. que tengo capacidad. Sí, ahí se puede generar un síndrome Ahí puede bastante generarse fuerte. el síndrome del impostor, porque Ujú, el síndrome del impostor normalmente, eh, digamos la palabra ataca, pero tiende a presentarse más en grupos minoritarios ujú. y en mujeres, Qué vacilón. porque tienen muchísimas cosas Ujú, sociales en contra o que tienen que luchar contra esas situaciones para demostrar y hacer ver sus capacidades muchísimo más competentes que las de las otras ujú. personas. Sí, no, y aquí estás diciendo un tema muy importante que es el contexto social, porque Exactamente. se llega a generar por el contexto social, como decías vos con los chicos, de que muchas veces tienen mucha autoexigencia en el centro, de que Ujú. tienen que dar más, entonces les empieza a generar como y este síndrome de que yo tengo que dar siempre la talla Ujú. y es frustrante. Que no puedo evidenciarme, que no, Ujú. no tengo conocimiento, que no sé sobre algo, que me Porque da, constantemente les dijeron: no sabes, tienes que hacerlo mejor". exacto. Entonces, ahí es donde entra. Y en el campo laboral, para las mujeres, a veces suele pasar así, muchas veces muchos hombres, aunque ya es una generación muy cambiante y todo, ¿verdad? Ujú. Muchas veces siempre dicen como: "Es que usted por ser mujer, es que logró el puesto porque el jefe es hombre", ¿verdad? Haciendo referencia a otras cosas y no al Sí, mérito que la mujer exacto. ha hecho. Por eso es que entre hombres y mujeres se presenta mayormente en nosotras las chicas, porque como lo decís, a nivel social ya hay un estigma tan grande de que nuestra capacidad no es solamente cognitiva, sino Ujú, que hay otras cositas que arreglan y maquillan para que vos puedas estar ahí, ujú, desde que le caíste bien, desde que porque sos bonita o porque, ay, fijo, tenías alguien que te ayudó, ujú. no sé, es que tantas cosas que le Sí. dicen a una mujer, ¿verdad? Ujú, Bueno, no, seguramente es porque te entrevistó alguien que no conoce del tema, pero nunca ujú, porque tengas una capacidad para eso. ujú. Y claramente eso te hace dudar, ¿verdad? Entonces a la mujer nos ha costado más a lo largo de la historia poder incorporarnos en este tipo de espacios y el síndrome del impostor se presenta con más frecuencia en nosotras las chicas y como te dije, en grupos minoritarios porque se deben a la sociedad y deben Ujú, mostrar su capacidad del lugar en el que se encuentran. ujú. Sí, no es tanto como en los hombres, porque a los hombres siempre les atribuyen que los hombres son más inteligentes, son más fuertes, tienen Correcto. esas cualidades como, va a sonar así, demasiado machista, por decirlo así, pero la sociedad sigue siendo un poco machista, ¿no? En el ámbito de que ellos siguen siendo como esa figura de proveer, de llevar la Son poderosos, batuta, ¿verdad? O sea, ajá. ellos no tienen, no hay espacio por donde ver los débiles o por donde hay Ujú, algo mal. ¿Por qué afecta más a hombres y mujeres? Que creo que por ahí lo habíamos conversado o estaba en una de las preguntas, ¿verdad? ¿Qué diferenciaba a un hombre de una mujer ujú, en sus síntomas? La mujer efectivamente tiende más a criticarse, ujú, a autocriticarse, a mirar todo lo negativo, a cuestionar lo que está haciendo, mientras que el hombre, aunque tenga la sensación de que tal vez no está logrando pertenecer a ese grupo laboral o que no está dando la talla, no lo expresa.
lo interioriza y lo utiliza de manera como, ok, voy a buscar ser el mejor, 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 y se Ujú, esfuerza mucho, se autoexige de más, ujú, incluso llega a un punto de estrés y de burnout, porque laboralmente, ¿verdad? Hablemoslo desde esa área, tienden a decir, ok, no soy el mejor en esta área, pero voy a intentar sobresalir en esto o voy a intentar aprenderlo hasta lograr ser el mejor, ¿verdad? ujú. Porque el hombre, parte de sus cualidades es la competitividad. Sí, es algo Entonces, ya de ¿verdad? la Es parte de naturaleza. su naturaleza. Entonces, tratan de llevar esa energía, ese pensamiento a esto. Ok, tengo que serlo, tengo que lograrlo, no puedo evidenciar a los demás que yo no sé, Ujú. ¿verdad? Que es algo muy, Sí, muy de porque los ante la hombres, o sea, sociedad se jamás vería algo muy mal, es, como este se ve tema de mal, llorar y ¿verdad? todo esto, Ajá. mostrarse vulnerables Esta para ellos vulnerabilidad es ellos no se lo van a permitir, ujú, pero el otro lado, o sea, nosotras las chicas, pues cuando estamos en un ámbito laboral sí nos mostramos vulnerables. No estoy diciendo que todas, ¿verdad? No puedo ujú, generalizar, sino que es lo que regularmente sucede. ujú, eh, y tendemos a autosabotearnos nosotras y a sentir que sí, claro, o sea, probablemente el que me entrevistó para ese trabajo quiere algo conmigo o tuve suerte ese día, quizás no prestó atención a estas preguntas que ujú. me hizo y a cómo yo las respondí. Eh, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Que nosotras mismas nos vamos poniendo. Ahí también me preguntaste como un ejemplo y hoy casi que yo voy a Ujú. decir, hola, soy Narel y también tengo el síndrome del impostor, porque me vi, Sí, no, ¿verdad? ahora lo Entre estuvimos más, hablando. ahora te estaba hablando y entre tanto que fui leyendo para volverme a informar y todo, porque esto pues no lo vemos en la carrera como tal, no es como que Ujú, vamos a ver el síndrome del impostor, pero sí son cosas que suceden en consulta y muchas de las chicas que yo atiendo, parte de su proceso es trabajar esto, cómo ujú, me siento yo con la capacidad de lograr o de que logré cosas, ujú, porque aunque se le respalde, que sí, mira, has hecho esto y esto y esto, porque yo estoy desde afuera y lo veo, las chicas que están en consulta es como, no, pero es que eso fue un golpe de suerte, no, eso fue ujú. porque me Sí, le ponen un ayudó justificante. tal persona, exacto, empiezo a tirar toda Ujú, evidencia, aunque sea muy clara. ujú, Y ahí es donde notamos que sí, ok, hay algo de síndrome del impostor, porque aunque yo te esté diciendo todo lo bueno que has logrado, todas las cualidades que tenés, incluso aunque tenés títulos que te ujú, respaldan y demás, vos me estás diciendo que no. ujú, Esto tiende mucho a darse en personas que tienen pues, altos puestos o altos niveles cognitivos, sin embargo, no discrimina tampoco a personas ujú. Sí, completamente es algo normales, muy en puestos generalizado. normales y no necesariamente que tampoco estén trabajando. Ujú, El hecho de que yo mm, haga algo bien y no me lo reconozca y no acepte incluso un elogio, ujú, es algo que me indica que no me estoy valorando de una ujú. forma adecuada o que no estoy logrando ver todos mis avances. Ujú, sí, es el autosabotaje. Entonces, Correcto. sí. Ahora que estabas diciendo que ves chicas en terapia, me surgió la duda, ¿vos también has visto a hombres en terapia o Ujú. no? Sí, Sí, claro, sí, sí, he sí. atendido hombres. ¿Y te han llegado así con síndrome del impostor o no? No, vieras que desde mi experiencia, Ujú, por lo menos nunca he trabajado con un hombre así. con un hombre que Mm. tenga síndrome del Supongo que impostor. debe ser un poco más complicado que un hombre llegue por esa parte. Por lo mismo, porque ellos jamás se Ujú. bueno, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría, no se mostrarían como personas vulnerables y llegar a donde vos y decirle: "Hey, es que siento que mis logros no son mis logros", Ujú. debe ser como esa parte complicada. Es complicado porque ahí haciéndote un paréntesis, el hombre llega a terapia creo que cuando ya está al tope. No es como la mujer que, digámosle, que casi siempre yo siento que uno llega a terapia por esa ruptura amorosa, o por alguna crisis del trabajo, o algo así, pero las mujeres tenemos como nos estamos ahogando un poquito y vamos a terapia. El hombre es como hasta ya que llega al tope. Como socialmente estamos más expuestas a que nuestra vulnerabilidad, si se pueda conversar con alguien, Ujú, creo que vemos con mayor facilidad, igual, vuelvo a repetir, no todas, no podemos generalizar, pueda yo buscar ayuda. ujú, Un hombre normalmente llega ya en situaciones muy altas, digamos, cuando ya tal ujú, vez ha aguantado mucho y sabe que tiene que buscar esta salida. Entonces son ujú, situaciones emocionales un poco más fuertes, ujú, ¿verdad? Y que tiene que ver mucho con ellos y cómo se sienten, pero
no es como que lleguen y te digan de una, es que soy un perdedor en esto, por lo menos no los casos que yo he atendido, Ujú, probablemente otros colegas sí han ujú, tenido esa ujú. experiencia. En mi caso, con mujeres, sí es muy común que empezamos con un motivo de consulta Y terminan con y otro. terminamos con un montón, claro está, pero Sí. entre todas esas situaciones, parte de lo que hay ahí de trasfondo es esto, el autosabotaje, el no sentirme con la capacidad, el tener que demostrar que soy muy buena mamá y que Ujú, también al mismo tiempo soy muy buena trabajando, pero que también soy muy buena estudiante, pero que también soy muy buena novia, muy buena esposa, ¿me entendés? O sea, a la ujú, mujer nos ujú, toca cumplir tantos roles también ujú, que de alguna manera no podemos permitirnos como no ser perfectas. ujú. Sí, tenemos que ser Entonces, así. exacto, entonces, esa perfección que nos exige la sociedad o esa competencia que tenemos que tener la sociedad, que tenemos que tener ante la sociedad, es lo que nos hace exigirnos de más y llega Ujú. un punto en el que ya nosotras ni siquiera logramos distinguir si estos éxitos realmente Son míos. son míos, Ujú, o valen la pena o son validados por los ujú, demás, que eso tiende más a ser la mujer, ¿verdad? Como a buscar esa validación externa más que el ujú, hombre. El hombre es como para su propia satisfacción y voy a tratar de ser el mejor en esto y si no soy muy bueno en fútbol, bueno, entonces voy a buscar otro deporte en el que ujú, logre sobresalir, pero siempre busca la manera en la que pueda encajar y ujú. cumplir con todas esas Sí. características de lo que Varoniles, es, digámosle. ajá, de lo Ajá. que es la masculinidad. Mientras tanto, la mujer se ve en la tarea de cumplir tantos roles y al mismo tiempo de complacer tanto a la sociedad de que soy tan capaz Ujú. de todo lo que estoy exigiendo incluso ahorita, ¿verdad? Porque podrías escuchar en la calle ahí que, no sé, si alguna chica quiere ser, bueno, ahora que hay tantas ingenieras en una Chicas carrera que STEM y era, todo. ajá, Ujú. entonces tengo que dar de más porque sé que mis compañeros esperan que yo por ser chica falle De. en algo. Ujú, Entonces ya empiezo como con esa presión. ujú, Claramente eso ya provoca que yo esté con pensamientos que estén ahí ujú. constantes, sintiéndome incapaz, viendo a mis compañeros que tal vez se les hace más sencillo y demás. Narel, y ahora, bueno, que estábamos tocando todo esto de cómo es que se llega a dar, el tema del género, a Ujú, los grupos, ¿qué recomendaciones nos darías vos como psicóloga, como una profesional? ujú. Bueno, no hay como ¿cómo puedo decirle? Como una sesión específica que se haga con esto. Sin embargo, se utilizan otras que son para ansiedad o estrés y que logran disminuir como ese tipo de pensamientos. Se recomienda mucho la terapia cognitivo-conductual, la reestructuración cognitiva, que es trabajar meramente con nuestros pensamientos, ¿verdad? Y con todo lo que llega a distorsionar en ellos y trabajar esta parte de ir validando nuestras propias acciones. Hay un ejercicio muy sencillo que sería recrear una lista de todas aquellas cosas que yo hago, que yo logro y puedo evidenciar, o sea, puedo ver, reconocer que estoy logrando para poder ir identificando todo aquello en lo que estoy haciendo las cosas bien. También la autocompasión sana, el Ujú, tenernos compasión, ¿verdad? Y no vernos como alguien que no es merecedor de estos logros o de alcanzar cualquier meta. Es muy importante y esta yo creo que es la más básica y incluso la más sencilla, es hablarlo y ujú, expresarlo, porque existe algo que tenemos todos que es como este autosabotaje interno en el que todos, como dijiste ahora, conversando detrás de cámaras, todos algún momento nos hemos sentido que no somos capaces de algo o que no tenemos esa capacidad de lograrlo, pero no lo expresamos. ujú, Entonces creemos que somos los únicos, ¿verdad? Somos ujú, los únicos en el mundo en que no sabemos del tema, no tenemos la capacidad para cumplir con este puesto laboral, no tenemos el conocimiento suficiente, no hay nada que lo respalde, etcétera. Pero cuando empezamos a expresarlo y nos damos cuenta que hay otras personas con este mismo sentimiento, con esta misma sensación de miedo a que ujú. nos crean un fraude o un fracaso, es curioso porque entonces ahí a veces logramos distinguir que no es algo Solo mío. solo mío y no es algo que no le pase a otros y no Ujú, es como que eso vaya a aliviar en el momento, porque no nos va a quitar esa sensación
de incompetencia, eso cuesta un poquito quitarlo, pero sí nos ayuda a sentirnos acompañados y que de alguna manera pues son temores generales que pasan a cualquier persona y le han pasado a personas, o sea, importantes hasta como Albert Einstein que tenía este síndrome y muchísimos famosos más, ¿verdad? Que también han sentido eso y son exitosísimos en sus áreas, Sí, ¿verdad? es Entonces, curioso. el poder expresarlo y hacerlo ver que es sumamente natural y que a todos nos ha pasado, es algo que nos puede generar un poco más de confianza y entender que cuando esto se presenta podemos debatir ese pensamiento, que es algo que, por ejemplo, yo estoy tratando de practicar, porque sí, me ha sucedido, o sea, no excluye a nadie, y algunos lo tenemos de una forma más intensa y otros no, ¿verdad? Otros tal vez se quedó alguna vez en un pensamiento por ahí perdido, pero en otros es un pensamiento más recurrente. Entonces es importante como debatirnos si realmente eso que yo estoy diciendo tiene una evidencia lógica, una evidencia científica, es decir, ¿por qué no me siento capaz? Tal vez tengo un título universitario, Sí, o tal vez sentirse tengo acompañado. muchísimos años de experiencia en un oficio, en una práctica, ¿verdad? Que lo hago y lo hago bien y ha tenido resultados e incluso recibo elogios de otras personas, Pero vos no te pero sentís llena. yo no lo logro ver. Entonces, es empezar a debatirnos y saber detectar cuándo está surgiendo ese pensamiento y detenernos cuando empezamos como a contaminarlo, desvalidándolo, ¿verdad? Desvalidando el decir, no, pero bueno, es que eso fue mucha suerte, o bueno, no, es que ya ahora no puedo porque tengo esta condición. Cuando empiezo como a tirar todo y quitarle toda esa validez, entonces es cuando tengo que detenerme y ver con claridad si eso realmente es un pensamiento racional, si es un pensamiento lógico, si me va a llevar a algún lado o simplemente me va a embarrialar ahí en mi lástima, que es muy diferente tenernos autocompasión, ¿verdad? Si ya más me empiezo a tener mucha lástima y de ahí me detengo y no quiero hacer nada más y como te dije, no me postulo a puestos, no intento un nuevo reto porque no me siento en la capacidad, entonces ahí es donde tengo que prestar Un atención. poquito más de Entonces atención, yo sí. diría que eso, que conversarlo, que buscar terapia es lo más importante. Si ya yo veo que yo no estoy logrando tener con regularidad una vida como lo tenía habitualmente, entonces ahí es donde puedo buscar ayuda de un profesional. No, y qué importante lo que decís esto por el poder de las palabras, porque Sí, exteriorizarlo ayuda mucho y no solo en este tema, en muchos otros en temas. muchos temas. Entonces ponerlo sobre la mesa y sentirse acompañado, que el ser humano es un ser humano social. Ujú. Entonces el sentirnos acompañados es bastante importante. Sí, y también por ahí replantearnos lo que es el éxito y el fracaso, Ujú, ¿verdad? Porque muchas veces no nos permitimos fracasar por temor a este tipo de exhibición, a creer que los demás lo ven como algo malo, a creer que es el final de algo o que es una evidencia de una pues de una mala práctica de nuestra parte o de una ineficiencia y al contrario, o sea, el fracaso también es el comienzo de ujú, cosas, es un espacio para volvernos como a resetear y decir, bueno, ujú, ya por este camino no sigo porque no era, o de esta manera no la intento porque no resultó. Entonces también es como replantearnos eso, ¿verdad? ujú. ¿Cómo estoy viendo yo ese fracaso y Sí. que a tanto le huyo y le tengo miedo? Y no solo el fracaso, bueno, la mayoría tendríamos como que tener ese pensamiento de que los fracasos no son fracasos, son oportunidades, Ujú. cuesta mucho. Cuesta mucho, es un trabajo. Sí, pero también el éxito es algo muy personal. Exacto. El éxito no es el éxito marcado así como esto y esto y esto es éxito, Exacto, de ¿verdad? que Es algo todo va muy, muy fluido, personal. porque eso es algo que Ujú, pasa también con este tema del síndrome del impostor, que creemos que si no todo se nos dio fluido, entonces no estamos logrando las cosas bien. ujú. Me pasa, digamos, poniéndome de ejemplo, porque se me hace más sencillo que exponer a Sí, no, alguien, no, no, tranquila. a mí para llegar a concluir mi carrera universitaria, o por lo menos para llegar a la universidad, fue todo un camino de Ujú, muchos tropiezos. Y cuando llegué ahí, eh, creí que llegué ahí por mucha insistencia ujú, y logré encajonar la insistencia en algo malo, no en ujú, algo de mérito, no en algo de ujú, esfuerzo, ujú, ¿verdad? Entonces era el otro lado de la moneda. Cuando termino la carrera, bueno, ya veo que voy y logro terminarla y logro hacer todo bien, de repente entonces ya siento que
bueno, no lo hice tan fluido como lo hizo otra persona, Ujú, o no logré mantener un éxito parecido al de, y entonces ya mis títulos no tenían el mismo sabor que ujú, deberían de tener si no tenía un título con, no sé, con una hoja extra que dijera que tenía una graduación de honor. No ujú. sé, Sí, tantas te cosas empezaste sociales a... que también marcan esas diferencias en las que probablemente otras personas pueden sentirse menos, pero al final de cuentas su esfuerzo, su desempeño, cómo llegaron a ese lugar, es lo único que importa. Al Ujú. final estás ahí y si estás ahí es porque cumpliste tus capacidades a tu ritmo, en tu proceso y en el tiempo que tenía que ser. Sí, no, y eso marca tu éxito, no es Exactamente. el Entonces, éxito de el alguien compararnos más. con otras Ujú, personas o el creer que existe solo un camino para el éxito es lo que nos puede hacer creer que no existe nada más y encerrarnos en una idea y ujú, entonces desvalidar todo aquello que nosotros vamos logrando, porque le estamos quitando mérito a todo ese proceso previo que tuvimos para estar ahí, ¿verdad? ujú, Y al final de cuentas, lo social, lo familiar, todo el entorno va a interferir mucho en cómo nosotros alcanzamos nuestras metas. Entonces, es importante eso, que si estamos teniendo estos síntomas o estamos estancados por ahí con este pensamiento del síndrome del impostor, logremos validar todo aquello que nos ha permitido estar en ese momento, ujú, en ese lugar y reconocer las capacidades que hemos tenido para estar ahí. El hecho ujú, de que no haya sido fluido no significa que no tenga la misma validez. ujú. No, incluso es algo de admirar porque muchas personas al primer fallo dirían, no, no es para mí, y se van y Ujú, no insisten. Y en exacto. cambio vos le seguiste poniendo, o dijiste, no, el primer bache, yo aprendo del primer bache y Ajá, sigo para adelante. Y es algo de admirar, es algo que las personas deben de construir, es de mucho trabajo. bastante trabajo. Sí, me Ujú. imagino. Y la verdad, Dino, estoy muy sorprendida, de tantas cosas que has logrado, de verdad, no solo con, tu carrera profesional, sino también con este proyecto, no lucrativo que es Red de Ujú. Mujeres. Y Narel, muchas gracias por estar acá, de No, verdad. gracias a vos. Fue un gusto entrevistarte y aprender un poquito más. Nos Gracias. encanta aprender en este podcast. No, muchísimas gracias a Em, vos por la invitación. Espero que nos encontremos en otros podcasts o con otros temas en los que ujú, podamos conversar así tan ameno y ir viendo ujú. todas esas cosas, esos matices de la vida, ¿verdad? Que a veces Sí. los pasamos por alto o que creemos que solo nos suceden a nosotros o que nos Ujú, apena exponer porque quizás no nos queremos ver evidenciados y al contrario, exponerlos, hablarlos, así como lo ujú, hablas vos aquí en tus podcasts, enriquece muchísimo y ujú, también nos alienta como a decir, sí, o sea, estamos todos en una misma sintonía, ujú. estamos todos iguales, Sí, no hay no necesidad sos por el qué único. esconder, ajá, no sos el único, no hay necesidad por qué esconder lo que Sí. nos pasa y Ujú, ojalá podamos tener esas redes de apoyo para poder salir adelante en cualquier situación que estemos viviendo. ujú. Muchísimas gracias, de Con verdad. mucho gusto, Esperamos volverte a tener por acá, yo encantada, en otros temitas. sí, claro. No sé si quieres dejar, tus redes sociales o cómo te pueden contactar para lo de tus terapias o no sé. Pueden buscarme en Instagram como Narel Psicología. Ahí van a aparecer mis contactos telefónicos y el enlace directo para escribirme. Entonces, Mm, si quieren ver por ahí también lo que hago en Red de Mujeres o en algún momento pues quieren participar de alguna actividad, con muchísimo gusto ahí va a estar. Igual en Red Mujeres Cervantes. ujú. ¿Solamente tenés esas 2 redes sociales para ambas cosas, para tu consultorio y para Red de Mujeres? Sí, correcto, el de Red de Okey. Mujeres, que se enfoca en ese tema de género que Ujú, les hablaba, y ahora que está muy reciente el mío de consulta virtual, ujú. Narel Psicología. Okey. Si quisieran recibir terapia presencial, te escriben, por Ahí Instagram. mismo, sí, por Instagram, y ahí está Okey, mi número telefónico y ahí se coordina. okey. Muchísimas gracias, Narel. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por escucharnos un episodio más de Psicoeduca. A nosotros nos encanta, aprender de temitas. Fue un gusto tener a Narel por acá. Esperamos tenerla, más seguido. Recuerden que todos los miércoles a las 6 p.m. estamos sacando episodios. Si ustedes quisieran tocar un tema en específico, nos pueden escribir por el Instagram. Nosotros los podemos tomar en cuenta. Si se puede tocar, lo tocamos con una profesional como Narel. Y si no, los tocamos, con mi persona. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más y nos vemos el próximo miércoles. Chao.